¿En qué consiste ese despacho? Pues lo tenemos ahí. Literal A va, dará fe administrativa de los acuerdos gubernativos y demás disposiciones del presidente de la República, suscribiéndolo, ¿sí? Aquí tenemos otro dato importante para pregunta en privado, ¿vieron? Aparte de una fe administrativa que no sea de los secretarios de alguna institución pública, de algún registro. ¿Quién más tiene fe administrativa? Ustedes ya saben que el secretario general de la presidencia tiene esa fe administrativa, ¿sí? ¿Estamos? Va a distribuir las consultas técnicas y legales a los órganos de asesoría de la presidencia, la que se necesite. Él va a estar eso. El presidente necesita una opinión técnica en relación a combustible. Él va a necesitar una consulta legal en relación a derechos humanos nucleares internacionales. Tiene que buscar ese apoyo para poder abordar un tema en específico. El secretario general es el que va a distribuir todas esas solicitudes de la presidencia. Va a revisar los expedientes que sean sometidos a conocimiento para aprobación de la presidencia de la República, ¿sí? Y va a velar por que el despacho del presidente en el despacho se tramite con la prontitud necesaria. Esa es la competencia directa del secretario general. Las más importantes, dar fe, ¿verdad?, de todos aquellos acuerdos gubernativos y disposiciones de la presidencia de la República. Y va a distribuir todas aquellas consultas técnicas y legales dentro de los órganos de asesoría de la presidencia, que son las demás secretarías, ¿verdad? Él va a ser el encargado de distribuir, recabar el soporte, el material para nutrir a nuestro presidente de la República, ¿sí? Después tenemos a la Secretaría Privada de la Presidencia, que es la segunda contemplada en nuestra Constitución, como lo hemos visto en el artículo 202 de nuestra Constitución, de carácter constitucional. Esta Secretaría Privada de la Presidencia va a tener a su cargo, sin perjuicio de la competencia atribuida constitucional o legalmente a otros órganos públicos, va a tener funciones específicas relacionadas con el ejercicio de las funciones del Ejecutivo. ¿Cómo, en qué funciones? Sí, atender asuntos de carácter privado de la presidencia, llevar el registro y control de audiencias e invitaciones del presidente de la República. Esta es la que va a ser la Secretaría Privada de la Presidencia, la que va a atender esos temas. Va a atender el despacho de asuntos que se dirijan al presidente de la República. Va a apoyar la gestión o trámite de asuntos que se sometan a consideración, orientando conforme la naturaleza hacia los distintos despachos ministeriales en su caso. Él ya no va a distribuir las consultas y solicitudes propiamente, sino que él va a distribuir ya esos a los distintos despachos de los ministerios, ya no de secretarías. Él no va a buscar opiniones técnicas ni legales, sino que él va a distribuir los asuntos a los despachos ministeriales, ¿sí? Se van desconcentrando funciones. ¿Se dan cuenta ustedes cómo se maneja siempre la descentralización y la desconcentración a nivel administrativo en el Ejecutivo? Siempre es una constante. Vivimos con eso dentro del Ejecutivo y el derecho administrativo. Va a brindar atención a planteamientos que le presenten de forma individual. Va a atender todos aquellos asuntos relacionados con políticas que le encomiende el presidente de la República. Nuevamente, reiteramos, para ejercer este cargo se requieren requisitos para ser ministro y va a gozar de iguales prerrogativas e inmunidades. Estas dos son las contempladas dentro de las secretarías de carácter constitucional, por favor. La Secretaría General de la Presidencia y la Secretaría Privada de la Presidencia, ¿sí? Después tenemos las secretarías de carácter de categoría legal, que estas son aquellas que, si bien es cierto, su sustento fundamental es en el artículo 202 y se los reiteré cuando le estábamos dando lectura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos establece que el presidente de la República tendrá los secretarios que sean necesarios. En el primer párrafo del artículo 202.
la misma Constitución nos da. Especifica la Secretaría General y la privada en el segundo párrafo, pero da esa luz verde a esa creación, a tenerlas presentes a las mismas, ¿verdad? Entonces, ya que estamos aquí en la categoría de legal, nos pasamos acá a nuestro artículo 11 de la Ley del Organismo Ejecutivo que contempla la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, ¿sí? El artículo 12 tenemos a la Secretaría de Comunicación Social, el artículo 13 a la Secretaría de Análisis Estratégico y en el artículo 14 tenemos a la Secretaría de Planificación y Programación. Licenciado, perdone, estas son de categoría legal, había dicho, ¿va? De la 11. Categoría legal. Las únicas dos, hay dos clasificaciones, constitucionales y legales. Las constitucionales tenemos que es la Secretaría General de la Presidencia y la Secretaría Privada de la Presidencia. Esas dos son las de categoría constitucional. Y estas cuatro son ya las de categoría legal, ¿sí? Gracias, A las órdenes, Mónica. Entonces, veámoslas detenidamente. Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, artículo 11 de la Ley del Organismo Ejecutivo. Pues sí, esta secretaría va a tener a su cargo colaborar con el presidente. Por favor, dígame. Licenciado, una consulta, buenas noches. Buenas noches. Cuando me dice que son las dos primeras, la general y la privada, son de rango ¿qué? Constitucional. Sí. En estos legales, eso significa que las dos primeras, los funcionarios designados tienen derecho de antejuicio y el resto no. No. Van a tener las mismas prerrogativas todos. Lo que pasa es que acuérdense que hubo un problema el año pasado y por el cual este señor Palomo hizo algunas cosas que en algún momento pues transgredió y por ende mejor se fue de embajador o de cónsul a Europa. Entonces, y viendo que hace un mes o un poquito más, la CC emitió una resolución en el cual decía que realmente la mayoría de secretarías no tienen derecho a antejuicio, bueno, los funcionarios. Entonces, es por eso. Vea, sí, vamos a platicar un poquito de ello. El derecho, si lo queremos ver así, antejuicios son todos aquellos para los funcionarios en sí que van a ser con un nombramiento directo de esa función, ¿verdad? Aquí, el ministro de Estado, si lo vemos nosotros acá, en la ley del organismo ejecutivo, en el artículo 19 nos deja esos despachos de los ministerios, ¿ya? Los ministros de Estado son los funcionarios, artículo 20, titulares de los ministerios y de los superiores jerárquicos dentro de cada uno de ellos. Dependen del presidente de la República, quien los nombra y remueve. Sus labores son coordinadas por el presidente. Tienen jerarquía administrativa de los ministros, su actuación ministerial, tienen competencia propia, tienen su estructura, unidades especiales, dependencia. Y sí, constitucionalmente, sí, Ministerios de la Agricultura, muy buena observación. Vamos a ver aquí rápidamente. Okay. Vamos a ver si los ministros de Estado.
Si tenemos que los ministros de Estado van a gozar de ese derecho mientras estén en el ejercicio de su cargo. Es muy importante esa figura. Mientras estén de conformidad con la ley del antejuicio, decreto 85/2002, Milton. Entonces, esa prerrogativa les incurre a eso. Hay que ver el momento en que se esté viendo el caso, el tema específico del ejercicio de la función, ¿oyó? Es muy importante. El caso, pues ahorita no lo tengo muy fresco yo, pero sí es importante que de conformidad con el decreto 85/2002, sí está regulada esa protección. Hay que ver en los momentos y en todo en el que se esté llevando a cabo el caso de la persona que usted nos está citando, ¿verdad, Milton? Pero de conformidad con la ley, sí tienen los sustentos y para qué. Gracias, licenciado. Los Sí, secretarios, no, es muy importante, ¿yo? Gracias, está bien. Vaya. Vamos a continuar, muchachos, con las secretarías, en este caso. Aquí está. Regresamos al artículo 11. Aquí estamos. La Secretaría de Coordinación Ejecutiva va a tener esa colaboración que prestarle al presidente de la República en todo el sistema de consejos de desarrollo urbano y rural. Es una de sus principales funciones de esta secretaría, darle ese soporte de toda esa política a aplicar durante la gestión en relación con esos consejos de desarrollo, ¿sí? Va a dar seguimiento para agilizar ejecución de proyectos prioritarios que encomiende la misma presidencia de la República. Va a ejercer una dirección ejecutiva en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, en los sistemas de consejos regionales departamentales, va a coordinar ejecución de proyectos y políticas, va a ejercer coordinación de unidades ejecutoras a su cargo, va a velar por la formulación, ejecución y seguimiento de evaluaciones de proyectos de desarrollo y otros que asigne la presidencia de la República. Igual, ese cargo va a estar atenido a los requisitos para ser ministro y va a gozar de inmunidades y prerrogativas que a los mismos. Luego tenemos en el artículo 12 la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. Es muy importante acá que la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia va a tener esa función de servir como vínculo de información con los medios de comunicación social. Esa es una de sus prioridades, sino que es la más fundamental, manejar toda esa relación del Ejecutivo con los medios de comunicación, con todos esos medios sociales y coordinar pues una política pronta de comunicación de gobierno de la República hacia la población en general. Luego tenemos en el artículo 13 la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado. La Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado va a ser responsable de producir la inteligencia en campos estratégicos, ya respetando ámbito de competencia de las demás instituciones del sistema. Va a tener una naturaleza civil y actúa bajo la responsabilidad directa del presidente de la República. Va a tener como atribuciones coordinar el sistema de inteligencia de Estado. Si ustedes lo ven aquí, ya son aspectos muy particulares. Va a asesorar y proporcionar al presidente de la República y al Consejo Nacional de Seguridad la inteligencia de Estado integrada mediante la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia.
va a dar seguimiento a Agenda Nacional de Riesgos, va a mantener permanente actualizada la información estratégica nacional e internacional en el campo de acción, va a realizar análisis estratégicos y formular escenarios que permitan identificar amenazas y los riesgos para el Estado, va a dirigir actividades de contrainteligencia que consiste en prevenir e identificar actividades de actores que representan amenazas o riesgos, va a promover relaciones y cooperación y colaboración con otros servicios de inteligencia nacional e internacional. Son muy propias las competencias de esta secretaría. Y llegamos en la Secretaría de Planificación y Programación. Esta va a tener enfoque en Consejo Nacional de Planificación ya de lo económico. Una secretaría bajo la Presidencia de la República cambia su denominación a Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Asume las funciones de coadyuvar a la formulación de políticas de un gobierno general y evaluar su ejecución. Va a diseñar, coordinar y monitorear y evaluar el Sistema Nacional de Proyectos de Inversión Pública, el Sistema Nacional de Financiamiento a la Preinversión. Héctor, el artículo, vamos a ver, me puso Héctor ahí en el chat. Vamos. Sí, esa es muy buena. ¿Por qué? Porque van a haber aspectos, Héctor, en los cuales, si ustedes lo vemos aquí, se enfoca directamente en temas de asesoramiento a cómo va a ir el funcionamiento de la figura que encabeza el Ejecutivo, que es la presidencia. Al momento de acá, que nos está enfocando en naturaleza civil, como lo está estableciendo esta secretaría, va a abarcar temas que radican y tienen énfasis más allá de la ejecución diplomática, sino que va a verse inmersa en temas de carácter civil, poblacional, de los gobernantes, va a tener injerencia en esas situaciones en las que se ven involucradas intereses propios de la sociedad civil, ¿oyó? Por eso tiene ese énfasis a que esta secretaría nos va a tener ese análisis de planificar y programar, ¿oyó? Me comenta Héctor si está bien. Ok. Avanzamos, pues, compañeros. Y tenemos aquí, ustedes dirán, pero solo únicamente entonces estas van a ser las legales, estas 4 contempladas. Ahí tenemos el artículo 15 de la ley del organismo ejecutivo. Como lo hemos visto en el artículo 202 de la Constitución, nos establece y nos permite que las secretarías el presidente va a tener las que considere necesarias. La Constitución en su artículo 202 nos está estableciendo eso. Específicamente, ella en el segundo párrafo se refiere a la general y a la privada, a las que netamente... Perdone, disculpe, aquí estaba viendo yo la ley del organismo ejecutivo, aparece el artículo 14 bis y 14 ter. Sí. No sé si esas también tienen que ver con las secretarías de análisis estratégico, de planificación y programación, o son aparte. Estas son secretarías de asuntos administrativos y de seguridad de la presidencia. Y después ya viene el secretario como tal, ¿verdad, Mónica? Pero nosotros nos enfocamos en estas 4 directamente para que tenerlas relacionadas con el carácter legal, ¿sí? Gracias, Lee. No tenga pena, Mónica. Y continuamos. Entonces dirán ustedes, únicamente estas 4 van a ser las consideradas de carácter legal. No, en el artículo 15, si ustedes lo ven, en el segundo párrafo, el presidente de la República tendrá, además de las secretarías señaladas en esta ley, las que antes se
tendrá las que sean necesarias para el apoyo de sus funciones. Nuevamente, la regulación y atribuciones de estas serán determinadas por la misma norma de su creación en el acuerdo gubernativo, en el decreto mediante el cual van a ser creadas las secretarías. Ahí van a estar contempladas todos esos aspectos, ¿sí? Entonces, van a ser legales, van a ser establecidas porque están creadas a través de una norma y sabemos que en lo administrativo el funcionario público puede hacer únicamente lo que la ley le permite. Y aquí la ley le está permitiendo crear las que sean necesarias, ¿verdad? Entonces, que contempladas directamente en la ley del organismo ejecutivo tenemos estas, pero las demás son legales, aunque aún no estén, pero está el sustento legal de su creación, ¿sí? Por favor, y tengamos presente las dos de carácter constitucional. Ahí está. Vamos a avanzar. Y tenemos aquí que ahora tenemos secretarías de asuntos administrativos y de seguridad, que tenemos que abocarnos en el decreto 50/2003, por favor, para que ustedes acá les pedimos que profundicen en estas secretarías, que si bien es cierto, están fuera de contempladas de la ley del organismo ejecutivo, pero ustedes están viendo que aquí en el artículo 15 se nos da esa opción, van a ser reguladas y con las atribuciones de estas en la misma norma de su creación, y ahí está el decreto. Ahí es donde se van creando estas y por ende van adoptando esas figuras de apoyo y soporte para la presidencia de la República. Tenemos la Secretaría de Asuntos Agrarios, tenemos la Secretaría Presidencial de la Mujer, un acuerdo gubernativo, si ustedes lo ven acá. Para que vayan tomando nota, por favor, y buscar y fortalecer. Sí, sí, la CEPAS, sí, esa está en ese proceso, ¿verdad, Milton? La tenemos acá por antecedentes de que ustedes vean no la vigencia, sino que la forma de creación en base al artículo 15, que puede ser en un decreto o en acuerdo gubernativo. Sí, Milton, no, muchas gracias por la observación. Pero las dejamos acá porque tienen, si ustedes lo ven en la historia, tienen su antecedente dentro de la administración y entonces la mantenemos nosotros por esa antelación, más que todo para que vean ustedes la normativa en la que se puede en decreto o en acuerdo gubernativo, ¿sí? Gracias por la observación, Milton, muchas gracias. Por eso yo no la cité directamente más, sin embargo se les pide pues que puedan ustedes leer y estructurar la figura administrativa de su creación, esa norma, ¿verdad? Que es importante es tener determinadas esos parámetros dentro de la administración pública, por favor. Me dicen si ya tomaron nota de los acuerdos gubernativos o decretos en su respectiva norma para poder avanzar de diapositiva. Y ustedes me hacen favor de buscarlos, leerlos, y ya eso es un soporte más, un plus para ustedes, ¿sí? Dale. Va. Gracias, compañeros. Vamos a avanzar acá. Tenemos aquí Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, decreto 32/2005. Importante también tener la referencia de ese tipo de secretarías. Tenemos la Secretaría de Bienestar Social, acuerdo gubernativo 101/2015. Y tenemos la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, acuerdo gubernativo el 893-91. Por favor, es importante que ustedes tengan aquí estas figuras de estas secretarías que van a dar ese soporte a todo ese ejercicio de la función para que tengamos nosotros esa magnitud
de ver hasta dónde se alcanzan las necesidades. Pueden ver ustedes que acá, como dijo Milton, las inmunidades, los derechos reproductivos de las figuras de esto, pero si ustedes lo ven aquí en los requisitos para ministro, tienen los mismos. ¿Y cuáles son esos? Ser guatemalteco, hallarse en el goce de los derechos ciudadanos y ser mayor de 30 años. Esos son los requisitos para los secretarios a cargo de cada una de esas secretarías. Entonces, el margen de la aplicación de la norma, si bien es cierto, lo tenemos acá nosotros, pero es importante también establecer los parámetros de cada uno. Avanzamos, chicos. Y aquí, secretarías adscritas a la presidencia de la República. Por favor, tener presente, tenemos aquí, estas secretarías van a apoyar más que todo a la vicepresidencia de la República. Tenemos la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Tenemos la Secretaría Ejecutiva contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas. Tenemos la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio. Ahí están los decretos, por favor, para que ustedes tomen nota y también se fortalezcan, se nutran, los descarguen, les den una leidita y tengamos presente estas secretarías adscritas a la vicepresidencia, ¿sí? Se las dejo ahí para que vayan tomando notita rapidito. Y únicamente en relación al tema que nos comentó Milton, en relación, los únicos que gozan del derecho de antejuicio van a ser el secretario general y privado de la presidencia por ese rango constitucional que tienen. Los demás secretarios sí son sujetos a investigaciones sin prerrogativa a la imposibilidad de ser investigados durante su ejercicio del mandato. ¿Oyeron? Por favor. Gracias, Milton, pero no me quería quedar con esa situación. Le agradezco mucho el tema. Y sí, compañeros, por favor, tomar nota que únicamente el secretario general y el privado de la presidencia gozan de esa prerrogativa por ser contemplados constitucionalmente. ¿Oyeron? Gracias, Milton. Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Entonces, también, compañeros, ya queda aquí con ustedes compartidas esa información en relación al fallo del ACC. ¿Oyeron? Por favor. Para buscar la sentencia, Milton. Esa sí no la tengo aquí. No la tengo, fíjese, licenciado, pero sí, eso fue polémico. La voy a buscar yo y la próxima clase se las doy, ¿oyeron? Excelente, gracias. Para que tengamos ese material ahí que va a ser muy importante y para que ahí se lo voy a mandar a alguien por WhatsApp y ya tenemos, era un dato muy importante. Las diapositivas nos las va a compartir. Sí, Mónica, sí, no tengan pena. Estas diapositivas se les comparten a ustedes, ¿sí?
Gracias, Lick. No, no hay pena, a las órdenes. Pero sí, muy buen dato, Mito. Entonces, yo hoy o mañana ya la tengo para miércoles en la próxima sesión. Les doy el dato, ¿oyeron? Si alguien tiene alguna consulta, para la próxima sesión vamos a entrarle ya a los ministerios como tal, ¿sí? Gracias, licenciado. Ok. Licenciado, ¿tiene idea si la otra semana son los exámenes? No, todavía no hay directriz en ese sentido, Mito. Muy bien, gracias. No, no hay pena. Y el Lic Josué va a estar indicándoles lo del tema de las notas, ¿oyeron? Gracias por la información, licenciado. Aquí está el Lic Josué. Yo no sé digo si que me- todos vamos a sacar 30. Eso, muy bien, de eso se trata. Lic Josué, no sé si va a dar alguna información. Lick, muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Lick. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Les quería comentar de que las notas van a estar el día miércoles, pero por todo lo que están pasando, le comento que las notas no se van a ver en cartelera virtual. Entonces voy a descargar el PDF y se las voy a compartir por el chat de WhatsApp para que ustedes puedan ver sus notas. Gracias, Lick. A usted, Lic Josué. Compañeros, ¿copiaron la información de Lic Josué? Licenciada, una pregunta. ¿Con Sí. el examen extemporáneo? Sí, en relación al extemporáneo, se había dado la directriz que en la próxima sesión presencial se iba a realizar. No sé si por la coyuntura actual, ¿verdad? Sí, vamos a tener que tener un poquito de paciencia, compañeros, ¿oye? Lic Josué, no sé si habrá alguna nueva. También comentarles de que, como decía Lick, que era el primer día que regresando a la presencialidad, pero por todo lo que está pasando, tengo que hablar con el magíster, con el licenciado Alexander, para ver qué me comenta. Sin dado caso, se espera que se haga presencial o se cambia. Ok, Pero gracias. igual cualquier cosa yo les voy a estar informando. Estar atentos a las comunicaciones del Lic Josué, por favor, en las medios sociales que usualmente se utilizan. ¿Oyeron, por favor? Gracias, licenciado. Ahí estamos, chicos. Entonces, vamos a, si no hay alguna consulta, alguna dudita, estamos acá. Va a dejar pendiente ya para el tema de los ministerios en la próxima sesión el día miércoles, ¿oyeron? Y les voy a buscar el dato específico de la sentencia del SC para tener ya claros que únicamente los que gozan del antejuicio son el secretario general y el privado de la presidencia de la República. Sí, por favor. Entonces los dejaríamos ya descansar un poco, compañeros. ¿Sí? Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Un gustazo a Lick. todos. Gracias, Lick, por el apoyo. Buenas noches a todos. Buenas noches, jóvenes.